Gracias y paz, hermanos. Ahí, cofres. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. En este día domingo los invito a que puedan abrir la Biblia conmigo y vamos a seguir entonces nuestro estudio, serie de predicaciones en el Evangelio según Juan. En esta oportunidad vamos a centrar nuestra atención en Juan capítulo 7 y vamos a leer del versículo 10 hasta el 24. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante para entender igual el contexto del domingo pasado. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Leamos de forma alternada. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿de dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de quien envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Vamos entonces a centrar hoy día nuestra atención en el texto del versículo número 10 hasta el 24. Cuando comienza diciendo que después que sus hermanos subieron a la fiesta, Jesús también subió no abiertamente. Nos encontramos entonces, amados hermanos, una vez más en uno de los discursos de Jesús en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. El domingo pasado, aquí el hermano Mauricio enseñó desde el versículo 7 al inicio del capítulo
Y vimos ya que los hermanos de Jesús le apremiaban, los que aún no creían en él, diciéndole, sube a la fiesta y tentándole. Si tú te quieres mostrar todas las cosas que tú haces, sube entonces y hácete conocido. Y Jesús les dijo entonces que su tiempo aún no había llegado y que subieran ellos primero. Entonces, durante la fiesta de los tabernáculos, ustedes recuerdan que los judíos tenían 3 fiestas principales en aquellos días, ¿cierto? Y desde hace mucho tiempo atrás, la primera de ellas, muy importante para los judíos, era la Pascua, ¿cierto? La segunda fiesta importante era la fiesta del Pentecostés, que ellos celebraban antiguamente. Y de hecho en Hechos 2 ellos era el tiempo del Pentecostés, por eso se le llama así. Y la tercera fiesta muy conocida era la fiesta de los tabernáculos. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran 3 fiestas que los judíos celebraban. Y peculiarmente la fiesta de los tabernáculos se caracterizaba, a diferencia de las demás, que no había ningún llanto, no había ninguna tristeza por el pecado, ningún arrepentimiento, como en las otras fiestas, sino que era una fiesta de alegría, de gozo. Ellos celebraban, cantaban, danzaban, en fin, porque celebraban particularmente 2 cosas, y la primera de ellas era que recordaban la providencia de Dios cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto y les dio agua a tomar desde la roca, comida desde el cielo. Y la segunda causa era la celebración del término del año de la cosecha. Ellos celebraban esas 2 cosas, por tanto, con mucha alegría y con mucho regocijo. ¿Qué tiene que ver entonces de importante el discurso de Jesús? El discurso de Jesús desde el capítulo 7 vemos que se da antes de que la fiesta de los tabernáculos comenzara. Después el discurso de Jesús se desarrolla durante, ¿cierto?, la fiesta de los tabernáculos. Y la última parte del discurso de Jesús, terminando el capítulo 7 y entrando casi al capítulo 8, en el último día de la fiesta. Ustedes recuerdan que hay un texto en Juan capítulo 7 que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús, de una forma muy maravillosa, toma esta circunstancia, esta fiesta celebrada, para entonces hacerles poco menos que una ilustración para su mensaje, utilizando la fiesta que ellos conocían. En la fiesta de los tabernáculos, y eso se va a ver en las otras predicaciones más adelante, el sumo sacerdote y junto al pueblo hacían 7 procesiones durante el día. Todo el pueblo hacía procesiones 7 veces durante 7 días, porque la fiesta duraba 7 días. Siempre el número 7 es el número de la perfección para ellos. Entonces hacían esta procesión y el sumo sacerdote con un jarro de oro iba hasta el estanque de Siloé, sacaba agua del estanque de Siloé, la llevaban en procesión hasta el templo y la derramaban sobre el altar, el agua. Y también hacían una procesión con lámparas. Entonces, si después nosotros vamos a ver, Jesús utiliza esas figuras y dice en el capítulo 7 de una forma muy maravillosa, unos textos más preferidos que yo tengo. En el último y gran día de la fiesta, dice el texto, Jesús alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Utilizando la figura del sumo sacerdote que sacaba agua del pozo y la derramaba sobre el altar. El agua viva, dice Jesús, no es del estanque de Siloé, sino que soy yo mismo. Y después, más adelante en el capítulo 8, Jesús utiliza la figura y dice en también unos textos maravillosos que hay en el libro de Juan: yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que andará en luz. Utiliza esas 2 maravillosas figuras de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, después, si ustedes me siguen en el texto, versículo 10, después que sus hermanos, que todavía no creían en él, le habían tentado y él les dijo de que él iba a subir cuando él quisiera subir, no conforme ellos quisieran. El texto 10 dice de que después que ellos subieron, entonces también Jesús subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hermanos, siempre durante todo el ministerio de Jesús, el que maneja la agenda es él, no es el mundo. Cuando María también le dijo, ustedes recuerdan el texto que ya abarcó el pastor Miguel, María le dijo: se acabó el vino. Entonces él le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. El que maneja la agenda es él, no son los hombres.
Entonces, no es que uno, como dicen algunos incrédulos, bueno, y Jesús no dijo que no iba a ir, y el texto 10 ahora nos está diciendo que Jesús subió, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Indeciso él, acaso? No, sino que en su tiempo, y muy probablemente la fiesta ya había comenzado, duraba 7 días, no sabemos bien en cuánto tiempo, cuando es el Padre le determina que él tiene que subir, él sube entonces a la fiesta, no abiertamente, porque muy probablemente si fuera de forma abierta, la gente lo iba a tomar y lo quería hacer rey, como ya habían querido anteriormente, sino como en secreto, como él acostumbraba a hacer las cosas. A diferencia de los hombres que buscaban la vanagloria, Jesús buscaba hacer las cosas en secreto, ¿cierto? Cuando hacía milagros, ¿qué le decía a la gente? Anda y dile que yo lo hice. No, el paralítico, ¿se acuerdan? Le dijo, no le digas a nadie, al endemoniado de Gadara, quédate ahí y habla las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Él procuraba siempre, obviamente, la humildad. Finalmente, hacia el efecto contrario, porque más se divulgaban los hechos de Jesús. Entonces, cuando él subió de forma como en secreto, vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo los judíos se admiraron del mensaje de Jesús como si nunca hubiesen escuchado ese mensaje. Se admiraron, dice el texto, del mensaje de Jesús. Él subió entonces y comenzó a enseñar, dice el texto. El texto dice que en el versículo 11, ustedes me siguen, nosotros ya vemos una mera curiosidad de parte de los judíos con respecto a Jesús, una mera curiosidad. Ustedes ven la forma despectiva de la cual ellos se refieren a Jesús. Probablemente ya por el duro mensaje que ellos habían escuchado anteriormente, ¿cierto? Cuando ellos cruzaron el mar de Galilea y Jesús les dijo que en verdad el pan del cielo no era el maná, ¿se acuerdan? Ya lo tratamos, sino que era Él, que ellos eran duros de corazón. Y le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cierto? Y se escandalizaban de él, dice el texto. Entonces, esta misma gente ya dolida en su corazón por el mensaje, probablemente observen las palabras con que tratan a Jesús. En el versículo 11 al 13, dicen, ¿dónde está aquel? ¿Será que él va a venir? ¿Dónde está él? Mira, decían otros, es una buena persona, ¿cierto? Otros decían, es un engañador. Esa era la opinión que la gente tenía de Jesús. Otra traducción dice, este hombre extravía a la gente. Ellos se referían a Jesús en duros términos. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿Será que va a venir? ¿Será que no viene? ¿Dónde está ese tipo? Así, ese era el lenguaje con que ellos trataban a Jesús, de una forma absolutamente despectiva. Sin embargo, obviamente ese deseo que ellos tenían por ver a Jesús no era ningún deseo verdadero, ningún deseo espiritual genuino del corazón, sino que era absolutamente una mera curiosidad para ver probablemente cómo se iba a enfrentar con los judíos. Era una mera curiosidad que tenían los hombres en aquel entonces, la misma curiosidad que tiene mucha gente hoy día. Vienen a la iglesia, pero con ningún deseo de encontrarse con Jesús. Un mero deseo intelectual, muchas veces inclusive, porque les llama la atención. Una vez, hace muchos años, se acercó un joven a nuestra iglesia porque les llamaba mucho la atención la doctrina reformada. Le parecía muy lógico, tenía mucho interés en eso porque era algo que él no había escuchado. Pero un mero deseo de conocer a Jesús de forma intelectual. Ningún deseo profundo y genuino y verdadero. Jesús, en cambio, en el versículo 14, Él, dice el texto, les enseñaba. Jesús muy probablemente les predicaba el Evangelio. Los llamaba al arrepentimiento, una vez más, alcanzando el corazón de los hombres. El problema hoy, decía Jesús, es tu corazón. Tu corazón es lo que importa. Han escuchado el mensaje varias veces, porque el mensaje, si ustedes se dan cuenta, es el mismo todo el tiempo. Todo el tiempo, en cada pasaje de Juan, parece que nosotros fuéramos una repetidora, ¿cierto? Todo el tiempo es el mismo problema. Todo el tiempo es la incredulidad del hombre. Mire, si usted ve, inclusive desde Génesis hasta Apocalipsis, el problema del hombre siempre es el mismo.
Es la incredulidad del corazón del hombre, corazón de piedra, duro. Ustedes ven que Dios hizo grandes maravillas en el desierto. ¿Y qué hacían los israelitas? Se alegraban por un tiempo, después el corazón volvía a Egipto, deseaban las cosas de Egipto. El Señor les daba milagros, después el corazón más se endurecía. El mensaje siempre es el mismo. El corazón del hombre es duro y Dios constantemente llamándoles al arrepentimiento, a un arrepentimiento verdadero de corazón. Entonces tenemos en los profetas menores el Señor diciendo, yo amé a mi pueblo, lo llamé en el desierto, lo llamé, le hablé al oído, pero el pueblo no quiso escuchar. El Señor dice, yo tomé a Efraín, ¿se acuerdan? De las manos, lo enseñé a caminar, pero no quiso escucharme. Entonces el mensaje siempre es el mismo, todo el tiempo. Y en este texto nosotros vemos que los judíos de forma muy incrédula quieren acercarse a Jesús, pero Jesús les enseñaba el corazón, les seguía hablando al corazón, llamándoles al arrepentimiento. Observen la reacción de ellos, versículo 14, dice el texto, ellos se maravillaban. Otras versiones dicen que ellos, probablemente ellos se admiraban en el versículo 15. Se maravillaban y decían, ¿cómo sabe este? Siendo que ellos por lo general llamaban a la persona por su nombre, hijo de tal persona de una forma formal. En cambio a Jesús ya no hay formalidad, sino que ellos de una forma muy despectiva le dicen, ¿cómo este sabe letras o doctrina, ¿cierto? Sin haber estudiado. ¿Cómo es eso posible? Entonces, en Israel en aquellos días habían dos grandes escuelas rabínicas, ¿cierto? Una de ellas era la escuela de Hillel, con H, y la segunda era la escuela de Shammai. Todos aquellos que enseñaban y se decían ser rabí, que rabí significa ser maestro, y tenían sus discípulos, entonces pertenecían a una de estas grandes escuelas rabínicas. Tenían que haber tenido antes un maestro. Para conocer la ley de Dios tenía que alguien haberle enseñado y haber estudiado por mucho tiempo hasta después hacerse maestro y hacer otros discípulos. En el tiempo de Jesús, Jesús no era el único rabí. En Israel había probablemente en cada esquina, dice John MacArthur, un rabí enseñando con sus propios discípulos. No es que cuando la Biblia habla de Jesús como el maestro, el rabí, era el único maestro, sino que en muchas partes de Israel había muchos maestros, cada uno enseñando su propio entendimiento de la ley, interpretando la ley de su propia forma, de su propia manera. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús no perteneció a ninguna de estas escuelas, no fue a ninguna escuela rabínica, no fue a Hillel ni a Shammai, no estaba que nadie le enseñara. Entonces, ¿cómo este hombre entonces es maestro? Y la gente le dice maestro. De hecho, Nicodemo le dijo rabí, ¿cierto? Lo reconocen como un maestro notable en Israel. ¿Cómo decía la gente, este hombre enseña si no fue a la escuela rabínica? Este hombre es un impostor, enseña falsedades. Si nosotros no le hemos enseñado nada, ¿cómo puede ser que este hombre enseñe? Ellos decían, bueno, se equivocaron grandemente porque Jesús no necesitaba nada de eso. Porque Él era el verdadero maestro de Israel, el único maestro de Israel. No había nadie que se comparase a Él. Él no era solo maestro y enseñaba la ley, Él enseñaba el espíritu de la ley, iba más allá de lo que enseñaban estos falsos profetas que hay hoy en día. Jesús siempre se dirige al espíritu de la ley. Ustedes se acuerdan que cuando encontraban a una mujer en adulterio, traían a la mujer y la apedreaban, pero no al hombre. Ellos siempre interpretaban la ley como a ellos les parecía según sus tradiciones. Inventaban cosas que no estaban en la ley. Entonces Jesús, por el contrario, le decía, yo os digo, habéis oído de parte de los fariseos, pero yo os digo, yo les enseño el espíritu de la ley. El problema no es solo adulterar y que traían una mujer para apedrearla. ¿Y qué pasa con el hombre? Él dice, el problema está en el corazón del hombre. El que mira a una mujer y la desea ya pecó en su corazón. No es solo matar al hermano, porque ellos decían, no mataste al hermano, no hay problema. La ley dice que el que mata, ese es un gran pecado de los 10 mandamientos, pero odiaban en su corazón. Jesús le decía, no basta con matar. El que mira a su hermano y le llama fatuo, ya pecó contra él en su corazón, ya le mató en su corazón. Jesús siempre iba más allá, porque era el autor de la ley.
De hecho, él impartía la doctrina con gran poder y con gran autoridad, como nosotros lo vamos a ver un poco más adelante. Él era la palabra, de hecho. El Juan capítulo 1, versículo 1 dice, Jesús era el verbo de Dios, él era la palabra. La ley de Dios fue hecha por él, por eso él la conocía a la perfección. Veamos en segundo lugar, ¿de dónde sacó Jesús esa autoridad? Versículo 16 al versículo 18. Él les respondió y les dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, sino del que me envió, de mi Padre que está en los cielos, había dicho Jesús anteriormente. Entonces, imagínense la ira que causaba ese mensaje en los judíos, porque ya habíamos visto anteriormente que cuando él dijo, mi Padre y yo somos uno, entonces los judíos lo odiaban, porque se hacía semejante a Dios. Eso era imposible para ellos, era una blasfemia muy grande. Entonces, ¿de dónde este hombre puede decir estas cosas? El Padre me envió, yo hablo las palabras de mi Padre. Observe el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, de mi Padre, este es verdadero. A diferencia de ellos, de los judíos, de los rabinos de aquel entonces que buscaban su propia gloria, ustedes ven, ¿cierto? Durante todos los evangelios, Jesús no lo hacía así. Jesús, los judíos, poco menos que, la verdad es que nadie les creía. El mensaje era absolutamente ambiguo, subjetivo, no objetivo. Ellos no manejaban la ley de Dios y la enseñaban, sino que la malinterpretaban, la utilizaban para sus propios deseos. Ellos se aprovechaban de las viudas. Ustedes ya vieron eso cuando Jesús los atacó directamente y les dijo, ustedes se paran en las calles con sus largas vestiduras y buscan no tocar nada, porque los judíos, por donde ellos pasaban, ni siquiera el borde de sus vestidos podía tocar algo porque se tornaban inmundos, porque ellos eran santos y consagrados a Dios. Hacen largas oraciones, ¿cierto? Para que la gente diga, oye, qué espiritual este hermano está en otro nivel, ¿cierto? Qué cosa más impresionante. Entonces Jesús no se fiaba de nada de eso. Cuando la gente le comenzó a oír, le dijo, este hombre es de otro lugar, este hombre no es de la tierra, este hombre debe tener otro origen, porque este hombre, sus palabras llegan al corazón del hombre. ¿Cómo este hombre sabe mi vida? ¿Cómo este hombre, lo que él habla, se dirige a mí? Este hombre es absolutamente diferente, sus palabras tienen poder, sus palabras tienen autoridad, como nadie lo tenía en Israel en aquel entonces. Él interpretaba la ley correctamente, no como estos farsantes, no como la gente en el día de hoy. ¿Usted ha escuchado eso? Gente que malinterpreta el texto, ¿conoce eso? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Gente que toma el texto y lo toma a su propia conveniencia. Entonces, si tú le das a Dios el 10%, Dios te va a dar el 1000%. Dios está obligado a retribuir lo que tú le das a Dios, porque Dios ha dicho que Dios es fiel. En la Biblia dice que nosotros somos hijos del Rey. Por tanto, nosotros no podemos vivir en pobreza, sino en riqueza. Entonces, malinterpretan los textos. Eso también ocurría en Israel en aquel entonces. Sin embargo, Jesús con gran poder y autoridad enseñaba. Cuando los judíos quisieron prenderle, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y le dijeron, vayan a prender a Jesús, porque es un mentiroso, un farsante. Y después volvieron los alguaciles y sin Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Entonces le dijeron, ¿y dónde está Jesús? ¿Se acuerdan de ese texto? Y ellos le dijeron, en Juan capítulo 8, 9 por ahí, le dijeron, hombre alguno ha hablado como él. Nadie habla como él. ¿Cómo lo vamos a traer preso? Imposible. Nadie en este mundo ha hablado como este hombre nos ha hablado. Y los judíos le dijeron, ¿ustedes también ya son de él? ¿Ya son discípulos de él? Nadie podía con él, porque sus palabras eran, ya habíamos visto anteriormente, espíritu y vida. Las palabras de Jesús tenían poder, a diferencia de estos hombres. Porque él predicaba lo que el Padre le había dicho, en absoluta obediencia a su Padre, que estaba en los cielos. Todo el tiempo él dijo, la agenda no es mía, yo sigo la agenda que mi Padre me ha trazado, parafraseando lo que él decía.
Las palabras no son mías, sino son de mi Padre. Lo que mi Padre hace, yo lo hago. Todas mis obras son las obras del Padre. Todo lo que el Padre ha hecho, yo lo hago. Eso está en abundancia en todos los evangelios. ¿Qué es entonces lo que Jesús pasa a hacer ahora desde el versículo 19 al 24? En tercer lugar, el ofendido, atacado, ahora pasa a atacar a la audiencia. El que lo habían atacado, Jesús toma la espada y ahora los ataca a ellos. Les atacan el meollo del asunto, lo que más importa, ¿cierto? En lo que ellos fallaban. ¿En qué los ataca Jesús, queridos hermanos? Y después de esto vamos a pasar a las aplicaciones prácticas. Jesús les ataca lo que más les dolía, la religiosidad que ellos tenían. Religiosidad externa, no un encuentro personal con Cristo, no un cambio, una religiosidad interna, sino externa. Adoraban a Dios de labios, pero no de corazón. ¿Y sabe el argumento que Jesús usa? La propia obra, las obras que ellos hacían, Jesús los usa, lo utiliza. Observen, para atacarles. En el texto que nosotros tenemos, les dijo, ¿no os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? La ley que ellos tanto adoraban, y para ellos no había nada más importante en Israel que cumplir la ley. Y Moisés, el templo, todo eso eran figuras importantes para él. Jesús les dijo a Moisés, que ustedes tanto adoran, en fin, y que dicen que son hijos de Abraham, ninguno de vosotros cumple la ley. Ninguno de vosotros. Hermanos, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. La ley no fue entregada para ser motivo de salvación para el hombre. La ley nunca sirvió para eso, porque ningún hombre puede salvarse. Nadie puede cumplir las obras de la ley. El estándar de la ley de Dios es demasiado elevado. Los salmos dicen, ¿quién puede hacerlo? El precio es demasiado elevado. ¿Quién puede entrar al monte santo de Dios con manos limpias y decir, yo he cumplido la ley de Dios, yo no he fallado en nada, yo estoy pero un 7? En todos los 10 mandamientos inclusive, no hay uno al que yo falte. ¿Quién puede decir eso de entre nosotros? ¿Quién puede colocarse delante de Jesús y decirle, no, tú estás profundamente equivocado porque yo sí cumplo la ley? Yo amo al Señor con todo mi corazón y con toda mi fuerza, con toda mi alma, mi ser, etcétera, y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién puede decir eso de entre nosotros? Nadie puede decirlo. Jesús los atacó duramente. El conocedor de todo el corazón de los hombres, ninguno de vosotros cumple la ley. Ustedes están absolutamente condenados bajo la maldición de la ley. Eso es lo que Jesús les quiso decir. Observen por qué Jesús dice eso. Jesús les dijo, Moisés, y después dice, no Moisés, sino los padres, les dio el día de reposo, que para entonces Israel era el séptimo día, era el día sábado, que todavía Jesús no había resucitado, no era el domingo. Les dio el día de reposo, y en el día de reposo había que reposar, no había que hacer nada. Y les dijo, para ustedes la circuncisión es tan más importante que ustedes circuncidan en el día de reposo. Y después dicen que cumplen la ley. ¿Cómo eso? Si tenían una gallina, dice MacArthur, y la mataban cuando ponía huevo en el día de reposo, porque estaba haciendo un trabajo. Pero ellos circuncidaban a las personas, al niño, al octavo día en el día de reposo. ¡Qué cinismo más grande! Ellos, inclusive hasta hoy día en Israel, bueno, eso ya se ha dicho tantas veces, no apretan el ascensor porque no pueden hacer un esfuerzo en apretar el ascensor porque es día de reposo. Ese es el cinismo de ellos, pero como la circuncisión era tan más importante, ellos quebraban el día de reposo cuando circuncidaban a los niños, pero no lo consideraban como quebrar el día de reposo. Sin embargo, les dice Jesús, cuando yo sané a un paralítico, ¿se acuerdan? Capítulo 5, cuando yo sané a una persona de todos sus males, que nosotros ya se expuso aquí en este púlpito ese texto, ¿se acuerdan? En el día de reposo Jesús sanó a un paralítico. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Quisieron matarlo. Tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Entonces, ¿cómo puede ser a tal nivel el cinismo de los judíos? Jesús sana a una persona y perdona sus pecados en un día domingo, en un día de reposo, en ese entonces el sábado, y para ellos era algo digno de muerte. Pero las cosas que ellos hacían no era digno de muerte. O sea, era un cinismo, pero a nivel
totalmente exacerbado. Ellos interpretaban la ley como a bien les parecía, pero si circuncidaran el día de reposo había que hacerlo, ellos lo hacían. Pero para ellos no era quebrantar la ley de Dios. Hermanos, cuántas tinieblas había en el corazón de este pueblo. Esta gente estaba pero endurecida totalmente. Había mucha ceguera espiritual en aquel entonces. Esta gente estaba cegada. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no viesen la gloria de Jesucristo en el Evangelio. Entonces, esta gente estaba llena, absolutamente llena, poseída por las tinieblas. Y Jesús les dice, ¿por qué ustedes buscan matarme? A mí, dice Jesús, hice grandes milagros, prodigios, maravillas. Sané los pecados de las personas, les sané el corazón, el alma. Jesús hizo bien todo el tiempo, hermanos. En todo el recorrido de su ministerio, no hay un momento en que Él no buscaba el alma del hombre. Sanaba a los oprimidos, daba vista a los ciegos. Los sordos y aquellos que no hablaban obtenían el lenguaje nuevamente porque Él se los ordenaba. Y personas que tenían enfermedades congénitas, nacidas así, Jesús las sanaba, les quitaba la lepra. Sin embargo, de los 10 leprosos, volvía uno a Él. El corazón del hombre seguía duro, a pesar de todas las cosas que Jesús hacía en favor de ellos. ¿Por qué buscan matarme? Dice Jesús. ¿Por qué ustedes procuran matarme? Desde el inicio del ministerio de Jesús, la gente quería matarle. Si nosotros vemos, observen lo cínico que ellos eran, hermanos, y lo cínico que seguimos siendo cuando estamos en pecado. Mucha gente hoy, esta figura que nosotros tenemos aquí es la misma figura de la humanidad hoy. Hay gente cínica. El hombre desea matar a Jesús. En su corazón odian a Jesús, le desprecian profundamente. Cuando le rechazan. Y observen en el verso 20 la respuesta que ellos le dan. No, ¿sabes qué? Si tú estás diciendo eso, tú de verdad estás fuera de lugar. Tú tienes demonio. Observen, escalan un escalón más profundo todavía. Si ya habían querido matarlo, ya decían que era un hombre bueno, pero no era nada más, que engañaba. Ahora descienden más todavía. Este hombre, la verdad, este hombre tiene demonio. No hay otra explicación. No puede haber otra explicación para la locura de este hombre. Este hombre está loco, está fuera de sí. Entonces este hombre está endemoniado. ¿Observan la dureza de esas palabras? La gente no está hablando de cualquier persona. La gente está hablando de forma consciente, activa, lúcidamente. Están atacando a Jesús. Entonces nadie puede decir que estos eran unos pobrecitos y que pobrecitos que fueron condenados. El hombre en su corazón odia a Jesús y lo hace de una forma abierta, consciente, lúcida. Atacan a Jesús. Este hombre tiene demonio. ¿Quién procura matarte? Parece que fuera así como casi tragicómico esa pregunta. ¿Quién procura matarte? ¿Tú estás loco? ¿Quién te quiere matar a ti? No, estás fuera de lugar. Eso es una mentira completa. O sea, si nosotros vemos desde los evangelios, por ejemplo, en Mateo 12, cuando Jesús les enseñaba, el texto dice, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En Lucas, cuando nosotros vemos que Jesús también les enseñaba, le sacaron de la ciudad, dice el texto, y lo llevaron a un monte alto para despeñarlo. ¿Observan eso? La tremenda audacia de los hombres en aquel día. Llevaron a Jesús hasta un monte y para del monte lanzarlo abajo y destruirlo. Pero el texto dijo que como no era su tiempo, Jesús pasó por en medio de ellos y no pudieron con él. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿O estoy inventando? Que me miran a veces algunos así con una cara. ¿De verdad? ¿Está en la Biblia? Es un texto que está en Lucas. Juan capítulo 8. Hermana Carmen, ¿se acuerda de ese texto? ¿Se acuerda de ese texto? ¿De cuando quisieron despeñarlo? Juan capítulo 8. Los judíos, observen hermanos, después de este caso de la mujer adúltera,
y que les dijo, el que esté libre de pecado, que lance entonces la primera piedra. Y ninguno pudo lanzar piedra. Tomaron piedras, dice el verso 59, para arrojárselas a Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo en esta fiesta de los tabernáculos. Es así reacciona el hombre ante el mensaje de Jesús. Puede ser de una forma muy brutal, como ellos lo hacían, o puede ser de una forma muy sutil. ¿Vamos a la iglesia? Ay, no, que no puedo ir hoy día, que hoy día es mi día de descanso, entonces no es el momento, tengo tantas cosas que hacer. Había una señora una vez que también visitó nuestra iglesia hace muchos años, los más antiguos se acordarán, que decía, la habían asaltado varias veces y decía, ay, no, es que no puedo ir al culto porque no puedo dejar mi casa sola. No, es que no puedo dejar mis gallinas solas. No puedo dejar esto solo porque me pueden entrar a robar. O sea, imagínense la locura del hombre. No, ella no podía salir nada, podía hacer cosas en la semana, pero en el domingo no porque le podían entrar a robar. ¿Y quién va a estar cuidando la casa? Ella tenía que cuidar la casa. Entonces, de esa forma la gente muy sutilmente también rechaza a Jesús en su corazón. No buscarle, no amarle en el corazón. No es solo querer matar a Jesús con una espada, sino que también de una forma muy sutil, cuando Gamaliel se levanta y dice, bueno, entonces si este hombre viene de Dios, esto va a resultar. Pero si no viene de Dios, esto se va a acabar, como ya había ocurrido anteriormente con otras revueltas que hubieran en Israel. Eso es una forma sutil de rechazar a Jesús. No de una forma directa. Gamaliel, ¿ustedes se acuerdan de él? No quiso matar a Jesús, pero de una forma, bueno, si es que ese argumento también lo encontramos a verse en la boca de cristianos. Bueno, si es de Dios va a ocurrir, si no es de Dios no va a ocurrir. No tienen discernimiento espiritual, rechazan a Jesús de una forma muy sutil, también eso se puede dar. Entonces, los israelitas, ya habíamos dicho, en el desierto, ellos, algunos quizás no proferían maldiciones contra Dios, pero el texto dice que en su corazón ya habían vuelto a Egipto. El corazón de ellos ya estaba ya a leguas, muy lejos ya del desierto y había vuelto a Egipto. El corazón de ellos ya estaba allá, siempre estuvo allá el corazón de ellos. Entonces, el hombre en su estado de pecado, su estado natural, odia a Dios, abomina a Dios. Entonces, cuando hay gente que dice, no, pero las otras religiones son gente que aman a Dios, ¿ha escuchado eso? Es gente que ama a Dios y en lo profundo quiere servirle y quiere respetar a Dios. Los católicos aman a Dios, los musulmanes, ellos también tienen mucho respeto por Jesús y todo eso. Eso no es verdad. Esa gente odia a Dios. El hombre en su estado natural odia a Dios. Nace con la inclinación depravada, enseña la doctrina reformada. El hombre nace en estado de pecado, de rebeldía, de rebelión contra Dios, de incredulidad. Odia las cosas de Dios. Por eso que su familia no quiere venir al culto. No es porque no tienen deseos, su familia no viene porque no tiene ningún deseo de Dios. El hombre nace sin deseos por Dios. Cuando una persona tiene deseos por Dios, eso es muy raro en un hombre. Si hay deseos por Dios es porque algo le está pasando en el corazón. Algo le hicieron a ese hombre en su corazón. Eso es lo que ocurre con el hombre. ¿Qué podemos aprender, hermanos, entonces con este texto? Este acontecimiento de Jesús enseñándole a los judíos y los judíos queriendo matarle y siendo cínicos, pero en su corazón querían matarle. ¿Qué aprendemos de este texto hoy? En primer lugar, nosotros podemos ver, hermanos, desde el principio del texto de que hay diversidad de opiniones con respecto a Jesús. Todas las personas tienen una opinión con respecto a Jesús. La gente dice, en el texto dijeron, fue un buen hombre, fue un buen tipo, o sea, hizo buenas cosas. En Israel, cuando le hacen entrevista a las personas, ¿quién fue Jesús para ti? El pastor ya lo ha dicho, ¿cierto? Esa entrevista, la gente dice, fue un buen hombre, un buen maestro, como cualquier otro, nada más que eso. ¿Quién fue Jesús para ti? Jesús para mí, en verdad, fue un hombre que dijo que era el Mesías, pero tú también lo puedes decir. ¿Cierto? La entrevista dice, di que tú eres el Mesías, yo soy el Mesías. Bueno, tú también lo eres, entonces. Todos podemos ser el Mesías. Todos podemos ser Jesús. Otros dicen, Jesús en verdad sí vino al mundo, sí existió Jesús, pero de una forma histórica, como vino y existió hace 1000 años, quizás Cristóbal
Colón, que conquistó América, vino al mundo, pero no tiene ningún cambio en mi vida, ningún impacto en mi vida. La gente tiene muchas opiniones diversas con respecto a Jesús. Otros van más allá y dicen, no, Jesús fue un mentiroso. El texto lo dijo, él fue un engañador. Este hombre vino para extraviar a las personas del judaísmo. Él fue un profeta más, fue uno más entre tantos. La pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto a Jesús? ¿Qué es Jesús para ti hoy? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Él para ti? ¿Es una mera persona que vino, existió? ¿Qué impacto tiene Jesús en tu vida hoy? Él se presentó delante de estos judíos, los judíos quisieron matarle. Jesús se presenta hoy, aquí en este lugar. Dice el Apocalipsis que Jesús camina en la iglesia. Entre los 7 candelabros Jesús caminaba. O sea, Jesús está presente hoy delante de ti. ¿Qué haces tú con Él? ¿Agarras piedras para lanzarle? Me odio a Jesús. Quiere quitar mi libertad, mi superioridad como hombre, como mujer, mi posición delante de los demás, porque me llama a humillarme a mí mismo. Porque el sermón del monte, algunos dicen que es el sermón del fracaso. Ese no es el sermón del fracaso, ese es el sermón que nos lleva hacia arriba, hacia la dignidad. Pero el hombre los ve con otros ojos, con otra mirada. Jesús quiere acabar conmigo, por tanto yo también quiero acabar con Él. ¿Qué es Jesús para ti hoy? Esa es la gran pregunta que tú tienes que responder. De hecho, esa pregunta depende del destino de tu alma. El destino de tu alma depende de qué sea Jesús para ti hoy, en este día, en este momento. Hermanos, Jesús, Él vino hace más de 2000 años atrás. Fue enviado por el Padre, no como una criatura más entre toda la creación, sino que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es parte de la Trinidad. El Verbo se hizo carne, dice Juan. El Verbo entró en el tiempo, porque no estaba en el tiempo, estaba fuera del tiempo, algo que nosotros no podemos entenderlo ni imaginar, porque como humanos funcionamos en el tiempo. Él entró en el tiempo, entró en la historia, en la humanidad, se vistió de carne, se despojó de sí mismo y vivió una vida que ninguno de nosotros podría vivir. Él vivió y cumplió la ley de Dios. Jesús no solo murió por nosotros, sino que Jesús vivió por nosotros. La vida que ninguno de nosotros podría vivir jamás. Y cuando cumplió la edad para entrar al ministerio que estaba establecido en la ley, entró en el ministerio y comenzó llamando a los hombres al arrepentimiento, a la fe, a la vida eterna. Les daba vida eterna. Sin embargo, los hombres, ¿qué hicieron cuando le miraron? Le miraron y le dijeron, nos postramos ante Jesús, ante su gloriosa majestad. No, los hombres lo miraron y le dijeron, este hombre tiene demonio. Los fariseos fueron mucho más allá. Y los fariseos dijeron, en este hombre está el rey de los demonios. El príncipe de los demonios está en este hombre. Por eso él hace milagros y maravillas. Fueron más allá y tomaron consejo contra él y le mataron finalmente. Y lo llevaron a la cruz. Pero ellos de una forma necia pensaban que así podían destruirlo, siendo que desde antemano el consejo anticipado de Dios le había entregado para morir en una cruz por pecadores y que ese era el método de Dios para salvar a hombres y mujeres. Y fue llevado a la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos porque la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo con él, el pecado no pudo con él, el diablo no pudo con él. Cuando el diablo pensó que le había dado muerte fue peor, más avanzó el reino. Y resucitó a los cielos, apareció a más de 500 personas y subió a los cielos y se sentó, dice el texto, a la diestra del Padre. De tal forma que hoy Él intercede por todos aquellos que le invocan y creen en su nombre. Y todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo, dice la palabra. Y hoy gobierna con gran poder y autoridad hasta que vuelva por segunda vez con poder y majestad con sus ángeles y todas las huestes celestiales a juzgar el mundo con gran justicia. Y luego entregará el dominio a su Padre, dice el apóstol Pablo. Y todas las cosas serán hechas nuevas. Y todos los justos vivirán para siempre en la gloria eterna. Y los pecadores serán echados al fuego eterno. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el verdadero Jesús que enseña la palabra.
¿Es el mismo que tienes tú hoy? ¿Cuál es tu concepción con respecto a Él? Busca, hermano, en segundo lugar, entonces, guardar sus palabras en tu corazón. Él dijo, mis palabras son espíritu y vida. Él dijo, mis palabras yo las enseño no por mí mismo, sino por el Padre que me envió. Por eso yo hablo con autoridad. Es el único que podía decir, de cierto os digo. Amén. Eso significa esa expresión. Esa expresión significa lo que yo les digo es verdad. Es el único que habla verdad. Moisés no podía hacerlo. Los filósofos, siempre lo decimos, nunca pudieron decir eso. La psicología no puede resolver el problema del hombre. Ninguno de ellos puede decir, lo que yo te digo va a solucionar el problema de tu alma. Nadie pudo decir eso. Jesús sí pudo decir eso. Jesús hacía un diagnóstico profundo del alma del hombre, un diagnóstico correcto del alma del hombre. Jesús iba pasando un cierto día y miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí porque yo tengo que entrar en tu casa hoy, porque la salvación ha llegado a esta casa hoy. Trataba el problema del hombre. El problema, Zaqueo, es que tú tienes que devolver todo lo que tú has robado. Devuelve todo eso y arrepiente de tus pecados. Jesús no le dijo, Zaqueo, yo voy a ir a tu casa porque en verdad tú tienes una buena posición política, entonces me interesa eso, me interesa el estatus que tú tienes, ¿cierto? Y que yo comparto con ese tipo de personas. Jesús fue más allá y trató el corazón de las personas. Él era el médico del alma, Él era el médico que daba el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto, porque Jesús no nos trajo para condenación y para acabar con los hombres, que todos nos vayamos al infierno. Y nos dice que nosotros estamos en pecado y para ahí, y no nos da la solución. No, Él dice, mis palabras son verdaderas. Yo les enseño la verdad. Lo que el Padre me dijo, eso yo les enseño a ustedes. Los hombres enseñan religiosidad externa. Jesús enseña religiosidad interna, la del corazón. La religión verdadera, sincera, profunda, genuina es la del alma. No es adorar a Jesús con los labios. De hecho, Él reprochó cuando la gente dijo eso, hacía eso. Les dijo, en verdad, ustedes me adoran, pero de labios. El corazón de ustedes está lejos de mí. El corazón está allá en la casa durmiendo, no está aquí. El corazón está, ¿qué voy a hacer mañana? Mis preocupaciones, mis deudas, mis amistades, mi vida normal, mi vida cotidiana. Y ahí está el hombre todo el día dando vuelta en la vida normal, en la vida diaria, y no considera el estado de su alma. Hermanos, si ustedes hoy pueden ir con este mensaje en su corazón, busquen y pregúntense en lo más profundo de su ser si Jesús es el Jesús de la palabra para usted. O usted tiene cualquier concepción de Él que a usted le parece tener. Vaya hoy a su casa y póstrese delante de Jesús y abrácelo a Él por la fe. Ríndase a Jesús por la fe. Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Jesús es mi Señor y mi Salvador conjuntamente. Él dirige mi vida, mi ser, mi carácter, mi religiosidad, mi espiritualidad. Colóquela delante de Él. Llora a los pies de Jesús. Pida que tenga misericordia de su vida. Pida que sus palabras hallen guarida en su corazón. Que mi corazón hoy sea una casa donde Jesús pueda morar. Y sus palabras, como palabras de vida eterna, penetren mi ser en lo más profundo. Abandone hoy, hermano querido, cualquier concepción equivocada con respecto a Él. No se arriesgue. Sería el mayor riesgo de su vida equivocarse con respecto a Jesús. Vaya hoy, como decía Spurgeon, y póstrese delante de Jesús y pida que perdone sus pecados. Halle hoy vida eterna en Él. Sus brazos están extendidos para recibir a pecadores hoy. Pecadores sin importar edad, sin importar condición socioeconómica, sin importar nivel, estatus político, social, no importa nada de eso. Todos hoy pueden venir a Él y con un corazón contrito y humillado, postrarse delante de Él y suplicar su favor y su misericordia. Y no sea su destino como de estos hombres que después de escuchar el mensaje tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, sino que hoy en lo más profundo de su corazón humíllese delante de Él y que Él sea el Señor de su vida
su Salvador, de forma personal, individual, hoy, en este día, para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, amado Rey, venimos a su santa presencia en este día, Señor, para suplicar su misericordia, para suplicar su favor. Que el Señor hoy se apiade de nosotros y nos ayude a atesorar su palabra y tenerla como el máximo tesoro en nuestras vidas. Nosotros somos tan pobres, tan limitados de mente, de corazón, de vista, que muchas veces no podemos entender tus palabras, Señor, porque tus palabras son muy altas y muy profundas, Señor, y necesitamos siempre de la iluminación del Espíritu de Dios para poder comprender tu palabra. Que la palabra hoy penetre como ella siempre lo hace en lo más profundo de nuestro ser y que hoy nosotros podamos rendirnos ante su majestad y postrarnos delante de Jesús y amarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Nuestro espíritu hoy pueda humillarse delante de Él y alabarle y glorificarle por quien Él es, el Salvador de nuestras vidas, que tuvo misericordia de nosotros y nos redimió. Tan grande era nuestra calamidad, nuestra situación era catastrófica, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, el Señor pasó al lado nuestro y nos recogió, y nos dio vida eterna, y nos rescató, nos dignificó, y nos amó con amor que nadie jamás nos ha podido amar. ¿Cómo no hemos de adorarte y alabarte y bendecir tu nombre? Si grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Estamos muy alegres en este día y nuestro espíritu se regocija en el Señor, nuestro Salvador. A Él sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.